Suecia 1958. El Mundial de Pelé y Garrincha. En cierto sentido, los mundiales de Suiza y Suecia fueron antagónicos. En el primero, nadie dudaba de que el mejor equipo era Hungría, pero no pudo ganar. En cambio, el triunfo de Brasil en 1958, un campeonato sin favorito, fue incontestable. Que todos los pronósticos fallaran en 1954 al apuntar unánimemente en la misma dirección explica en parte por qué el fútbol desata pasiones. En el 54 se equivocó Hungría, pero también los especialistas por hacer pronósticos. A aquellas alturas ya hubieran debido saber que la lógica no gobierna el fútbol. En el 58 las cosas fueron muy distintas. Como no había favorito, no hubo sorpresa. Cuando el mundial acabó, todo el mundo vio claro lo que antes parecía velado, que Brasil estaba muy por encima de los demás. Resulta irónico que la primera vez que los brasileños se presentaron a un mundial sin confianza ciega en la victoria fue cuando lo ganaron. De manera que los primeros sorprendidos fueron ellos mismos. Tanto es así que el equipo brasileño que terminó levantando la Copa del Mundo presentaba pocas pero sustanciales diferencias con el que empezó el torneo. En este proceso de cambio fueron decisivas las lesiones, pero también la presión de algunos jugadores para que Vicente Feola diera entrada en el once al imberbe Pelé y al inmaduro Garrincha, que se revelaron como piezas claves para la conquista del título. No obstante la merecida fama alcanzada por Pelé, la mayoría de las recomendaciones insistieron en Garrincha, que sería determinante para la consecución de los títulos de 1958 y 62. Garrincha llegó a ambos torneos en un estado de forma excepcional. El preparador físico del equipo, Paulo Amaral, le dedicó una atención minuciosa. Se ensañaba con él. La respuesta de Garrincha a las tortuosas sesiones era salir silbando. Parece improbable que sin el concurso de los dos jóvenes delanteros, Brasil hubiera alzado la Copa del Mundo, o al menos no lo hubiese hecho con la insultante superioridad que demostró en tierras suecas. Pero sería un craso error menospreciar al resto de los jugadores o subestimar el impecable engranaje del equipo. Brasil practicó un 4-2-4, con el capitán Bellini y Orlando en el centro de la defensa, De Zordi reemplazado en la final por Chalma Santos en el lateral derecho y Nilton Santos por la banda izquierda. En su momento, para el video del pasado mundial hice la salvedad que estos santos no eran parientes, pero les digo que tenían en común excelentes dotes balompédicas. El último era conocido como la enciclopedia del fútbol. Se decía que sabía y dominaba todas las facetas del juego y su historia. No en vano había sido cocinero antes que fraile. Cuando pasó a ocupar posiciones defensivas o de mediocampo, ya estaba harto de ejercer como delantero. Era la defensa más segura y técnica del torneo, y por si fuera poco, contaba con el mejor o al menos más fiable guardameta de la historia de Brasil, Gilmar. Cito y Gigi mandaban en la zona medular. El primero, una suerte de Hidekuti tropicalizado, se movía por detrás de Didi, el cerebro, el encargado de distribuir el juego de esta selección verdamarela. Adelante Garrincha, Babá, Pelé y Zagallo. Este último, aunque jugaba muy pegado a la banda, jugaba más retrasado que los otros tres y se sacrificaba bastante ayudando en labores defensivas. Por lo que el sistema de juego brasileño pasaba con frecuencia a ser un 4-3-3, planteamiento que se impondría en el Mundial del 66 en Inglaterra.
Quizás Cañoteiro y Pepe del Santos eran más talentosos, pero no le daban en campo el sacrificio, entrega y compromiso en el esquema de Feola que sí aportaba el Lobo Zagalo. Más allá del sistema, la diferencia brasileña con relación con los demás estribaba en la calidad individual y en su compenetración. Las novedades añadieron un plus nada desdeñable. La entrada en el equipo ya empezado el campeonato de Garrincha, el mejor extremo de la historia, del muy oportuno goleador Babá y Pelé, que no había cumplido ni tan siquiera los 18 años, hicieron que Brasil pareciera un equipo procedente de otra galaxia. Jugaban de memoria, sobre todo Garrincha y Babá. Todo el mundo sabía que Garrincha se iba siempre por la derecha hasta el fondo para centrar al punto penalti, donde aparecía siempre como un rayo el corpulento Babá, anticipándose a la defensa, pero nadie acertaba a impedirlo. Garrincha engañaba una y otra vez con aquella pierna de chicle, producto de una poliomielitis que la dejó deforme, para todo menos para el fútbol, ya que era imparable. Siempre sería mejor que se fuera por el exterior que recto hacia la portería. Así que la jugada se repetía una y otra vez ante la impotencia de los defensores. Fueron tantos los goles fabricados por el dúo Garrincha-Babá en este mundial y en el siguiente que es imposible distinguirlos. Y luego estaba la clase de Pelé, que se bastaba solo. Marcó 6 tantos, algunos verdaderas joyas, en los 3 últimos y decisivos partidos. Zagallo era todo lo contrario, no destacaba precisamente como estilista, no era particularmente veloz ni tampoco maestro de la habilidad, pero sí trabajador, disciplinado, inteligente y quizás el que poseía la concepción más profunda de fútbol. Con permiso de Didi, un distinguido director de orquesta, y cómo chutaba, sus lanzamientos de falta salían como balas, superaban a la barrera y caían como una hoja muerta, folia seca, no al capricho del viento, sino donde quería Gigi, dentro de la portería. El entrenador soviético Gavril Kachalin, que fue el primero en sufrir el fulgurante despertar de los brasileños, lo explicó diciendo que nunca había visto un fútbol tan hermoso. Con todo, el campeonato de Suecia careció de la brillantez del mundial precedente. Lo primero que llama la atención es el brusco descenso de los goles. De los 140 en 26 partidos de 1954, 5.38 de media, se bajó a los 126 en 35 encuentros, 3.6 de promedio. Incluso sucedieron los dos primeros 0-0 en las Copas Mundiales. El primero un Brasil-Inglaterra el 11 de junio de 1958 que provocó la rebelión que llevó al once titular a Garrincha y Pelé, y su acompañante el 0-0 entre Suecia y Gales. Hay que sopesar que no hubo un equipo con tan bajo nivel como el de la República de Corea de 1954 que permitió 16 tantos, o Turquía que hizo 10 y vio cómo le anotaban 11 tantos en 3 encuentros, que analizar la actitud ultradefensiva de Gales en esta copa, y que ni siquiera México, probablemente el más débil de los 16 de esta, estaba tan lejos del resto. México poco a poco iba equiparándose con el resto. Pero es cierto que se echó de menos la brillantez de las selecciones húngara, austríaca y uruguaya del 54. Los dos primeros participaron, pero en una forma inferior. Hungría perdió a varios de sus efectivos, Puskás, Kocsis, Sibor, que desertaron tras la invasión soviética del 56 para evitar que Hungría rasgara la cortina de hierro. En el segundo caso no hubo generación de relevo en Austria y el equipo no estuvo para competir, eso sí, con 3 rivales de mucho peso. Lo otro es que poco a poco el fútbol dejó de ser tan directo, se aprendió a poblar el medio para ir cerrando los espacios y en opinión personal el nivel general se fue emparejando, al punto de que selecciones como Paraguay, Irlanda del Norte o Escocia pudieron derrotar
y eliminar a Uruguay, que vivió cómo el calcio se llevó a algunos de los suyos y cómo el relevo no estuvo a tiempo, y también el hecho de que esta era una generación excepcional de Paraguay. Italia, que necesitó devolver a lo de los Oriundi para reforzarse, pero ni así consiguió funcionar, y España, que tampoco nacionalizando cracks pudo lograr jugar el Mundial. Pudimos haber visto a Schiaffino y a Guilla de Uruguay, a Sívori y Grillo de Argentina jugando para Italia, y a Di Stéfano, Rial y Kubala junto a los nativos Gento y Suárez con España. Del otro lado de la balanza hay que consignar los 16 goles de Brasil en 6 partidos, los 9 goles en 3 partidos de Paraguay, 3 en cada uno, y sobre todo lo hecho por Francia, que acudió con el mejor equipo de su historia para aquel entonces, aunque todavía los franceses no lo supieran. Su delantera, formada por Wisniewski, Fontaine, Copa, Piantoni y Vincent, deleitó a los aficionados alcanzando un total de 23 tantos. 13 de ellos provinieron de un solo botín, el de Just Fontaine, que estableció el récord de tantos anotados en un solo mundial que acababa de lograr Cochise en 1954. Los galos llegaron a Suecia sin que nadie los tomara muy en serio, muy a pesar de contar en sus filas con Copa en el Real Madrid, club que no desperdiciaba la ocasión para firmar a los jugadores más talentosos. El asunto es que esta nómina francesa ya la habíamos visto en 1954, pero con un nuevo técnico, Bateau, el equipo se fue potenciando y llegó a practicar algo nuevo para ese entonces, el exquisito fútbol champán. Lo de Fontaine fue una casualidad. Nacido en Marruecos de ascendencia francesa y española, su primer nombre en realidad era Justo, no Just. Estaba destinado a calentar el banquillo a la sombra de René Bliar. Ambos jugaban en el Stade de Reims, Fontaine como delantero centro, puesto que ocupó tras la marcha de Copa al Real Madrid, y Bliar como interior derecho, puesto que Copa era el ariete indiscutible de la selección, aunque alineara como extremo en el equipo merengue, el puesto de interior estaba reservado para Bliar, pero este se lesionó en un entrenamiento y dio a Fontaine, que había hecho goles para Francia en las eliminatorias para Suiza 54 y cada vez que fue requerido, como lo fue en el primer encuentro de Francia en este mundial. Allí se entendió a las mil maravillas con Copa, hizo 3 goles y de allí en adelante nadie lo bajó de la alineación. Si te ha gustado, hazlo saber dándole like. Si quieres, compártelo. Y también puedes suscribirte a Footbar TV, ya que aquí hay muchas y muy buenas historias para conocer y saber.